Sí, Roger. Buenas tardes, licenciado. Ajá. Saludos de nuevo de parte de Cursos Libres. Sí, ¿quiere colocar el enlace? Yo le doy la información. No sé si lo paso ahorita o me espero unos 5 minutos para que se unan más estudiantes. Como ustedes deseen, Roger, como ustedes deseen. Está bien. Entonces ya no lo vuelvo a interrumpir, solo por el chat lo voy a estar enviando y muchísimas gracias, licenciado. Cuando aparezca yo les doy la información a ellos. Está bien. Gracias, licenciado. Vale, vale. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la sesión número 11 del curso de elaboración y presentación de tesis. Hoy estaremos abordando propiamente lo que sería ya en el informe final ese capítulo 4, ese capítulo que, dependiendo cómo ustedes le coloquen, pero la mayoría lo llaman presentación o análisis de resultados, propiamente. Es donde usted ya va a presentar propiamente esa información que usted obtuvo con la realización de su trabajo de campo, en ese sentido. Entonces ahora usted tiene que presentar, usted ya hizo previamente su anteproyecto, se lo aprobaron, como lo vamos a ir explicando paso por paso ahorita, luego que le aprobaron su anteproyecto, usted hace su trabajo de campo y pues ahora ya lo realizó durante el tiempo que usted tenía estimado según su marco metodológico y ahora pues ya cumplió el proceso de tabulación y ahora debe de interpretar y presentar ese tipo de información para que usted de alguna forma lo pueda, o todos las demás personas, y específicamente el asesor y encargado de metodología y revisor en su unidad académica, pues puedan ver qué fue lo que usted hizo durante el tiempo que le llevó a hacer la tesis, esos 14, 16, 18 más meses de trabajo en ese sentido. Bueno, antes de iniciar ahí en el chat se encuentra propiamente para las personas que están en este momento, de toda esta información la voy a repetir al final, pero ahí en el chat se encuentra un formulario de Google Form. Ese es un formulario propiamente que usted debe de llenar propiamente para hacer el proceso de evaluación y el proceso de retroalimentación de este curso. Recuerden que ya solo nos quedan 3 clases propiamente. Este curso nosotros lo vamos a estar terminando el 7 de noviembre, propiamente. Recuerden que cursos libres lo que tiene programado es finalizar en la semana del 4 de noviembre, pero para que usted les logre dar el proceso de las 14 sesiones, como lo tiene el fin de semana, pues lo vamos a terminar una semana posterior, en ese sentido. Entonces el 7 de noviembre lo estamos finalizando. Pero por favor yo les invito a que ustedes llenen propiamente ese formulario que aparece en el chat, en ese sentido. Algunas personas que se están ingresando en este momento tal vez no les va a aparecer, pero yo se los voy a volver a colocar nuevamente en ese sentido para que ustedes puedan llenarlo. Es un formulario que propiamente permite ver cómo les pareció el curso, qué es lo que ustedes esperaban del curso y qué fue lo que lograron alcanzar propiamente en el curso, si realmente cumplió los objetivos, cumplió las expectativas, cumplió las metas que ustedes perseguían en este curso. Recuerden que este es un curso de actualización, es un curso para que usted de alguna forma pues tome esa iniciativa, inicie ya el otro año en el 2024, ese proceso de la tesis propiamente, y o pueda continuar o pueda finalizar en el 24 en la realización de su tesis, pero eso ya será decisión ya de usted. Entonces, por favor, yo les invito, esto lo pueden estar llenando ahorita en el mismo momento, ese formulario que aparece ahí en el chat, en ese sentido. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con la clase. Como les indico, hoy vamos a estar viendo propiamente lo que es el proceso de ese capítulo 4, que se llama análisis de resultado o presentación de resultados. Esta es la parte más importante o la parte más primordial dentro del proceso de la tesis. Algunos consideran, que esto es muy debatible, pero algunos consideran que es la parte más extensa propiamente de la tesis, en ese sentido, donde el estudiante o el profesional pues va a presentar propiamente esos resultados o va a presentar esa información que obtuvo para poder comprobar, rechazar, afirmar o negar su hipótesis, si es que trabajó hipótesis en ese sentido, en el trabajo de investigación que estuvo haciendo durante el tiempo
que ustedes lo estuvieron realizando o que el estudiante lo estuvo haciendo. Entonces es muy importante que en esta parte final, en este capítulo 4 propiamente de la tesis que ustedes están haciendo, pues procedan propiamente a presentar esa información, procedan propiamente a presentar esos datos según cómo ustedes lo interpretan. Y aquí es donde ustedes van a empezar a aplicar todos los conocimientos que ustedes han aprendido a lo largo de su vida universitaria. Recuérdense que en el anteproyecto, propiamente, ustedes en esa parte del marco teórico, en esa sección 2, propiamente presentaron su teoría, presentaron su propuesta de cómo van a solucionar según ustedes el o los problemas que ustedes están investigando. Y eso ustedes, por eso yo les decía ya cuando estaban viendo el anteproyecto, que no nos importaba ahorita en el anteproyecto si esa teoría estaba bien o no, porque todavía no la hemos podido verificar, todavía no la hemos podido comprobar. Y ustedes, ahora sí ya hicieron ese proceso, porque cuando ustedes entregaron el anteproyecto, su asesor les dio el visto bueno, el encargado de metodología les dio el visto bueno y empezaron a hacer el trabajo de campo. Y ahí en el trabajo de campo ustedes se dieron cuenta si la solución o esa hipótesis o esa alternativa que ustedes daban, pues era viable y factible para poder solucionar el problema en forma parcial o total. Y entonces ahí ustedes se dieron cuenta, ahí sí se dieron cuenta propiamente si la solución que ustedes daban o esa hipótesis es factible o no, en ese sentido. Pero hasta cuando hicieron el trabajo de campo. Y ahora es aquí donde ustedes van a presentar esos resultados, donde ustedes van a confirmar o van a negar propiamente su teoría, donde ustedes podrían confirmar o negar la propuesta. Y es donde ustedes van a hacer un neoconocimiento, van a hacer esa propuesta de ese neoconocimiento o nuevo conocimiento. Y eso es la tesis, propiamente, que ustedes van a proponer algo, que ustedes van a darle, en este caso, a la sociedad, a la facultad, a la universidad, propiamente, ese conocimiento que ustedes lo han detectado, que ustedes lo quieren presentar a través de su trabajo de llamado tesis o cualquier tipo de trabajo académico que ustedes estén elaborando. Esto se aplica, esta presentación e interpretación de resultados, se aplica lo mismo para hacer una monografía, un EPS, un ETS, un artículo científico, una tesina, todos esos trabajos académicos que vimos allá en la primera clase. Entonces ahí es donde ustedes van a presentar ese apartado. La única diferencia en este sentido es con el artículo científico. ¿Se recuerdan? En la primera clase, el artículo científico tiene una característica de la limitante del espacio. En el artículo científico tenemos esa limitante entre 25 a 40 páginas. Y ahí a la hora de poner ese apartado de presentación e interpretación de resultados, pues tenemos que ser lo más claro y lo más conciso en el sentido. Pero en los demás tipos de trabajos académicos sí podemos extendernos en el sentido, porque no tenemos una limitante de espacio en ese sentido. En cambio, en el artículo científico solo nos indica que nuestro trabajo tiene que estar entre 25 a 40 páginas. Pero en cualquier otro tipo de trabajo podemos utilizar propiamente la cantidad de páginas que nosotros queramos presentarle. Y es ahí donde algunas personas confunden que este capítulo tiene que ser el más extenso de la tesis y no necesariamente en ese apartado. Pero aquí hay un dato muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Es una toma de decisión, propiamente. Es una toma de decisión de ustedes para poder presentar los datos que para ustedes son los más importantes o son los datos que se van a resaltar propiamente en su trabajo. Aquí vuelve a tener un papel muy importante, y esto es de mucha prioridad, el asesor, en este sentido. Porque usted aquí tendría que reunirse con el asesor y en conjunto, pues poder presentar o usted indicarle al asesor qué es lo que usted quiere presentar como datos propiamente, qué es lo que usted obtuvo en ese sentido en forma objetiva y qué es lo que usted considera que es lo más importante que debe de aparecer en su tesis, en ese sentido. Pero lamentablemente en algunos asesores lo interpretan al revés. Algunos asesores creen que por el hecho de ser autoridad o por el hecho de tener ese cargo, pues están propiamente obligando al estudiante a que presente los datos que el asesor quiere. No es así. Recuérdese que usted es el experto del problema.
usted es el conocedor de la problemática y usted hizo el trabajo de campo y usted encontró esa información, usted la tabuló propiamente y ahora usted es el que va a tomar la decisión de presentar esos resultados en ese sentido. Entonces, propiamente, ya dependerá de usted propiamente cómo poder dar esa información. Pero algunos asesores, lamentablemente muchos asesores, se aprovechan de ese cargo y le dicen al estudiante, mire, ponga esto, mire que ponga lo otro, que mire que ponga lo otro. Y a veces uno dice, sí, pero es que esos datos o esa información no es tan relevante para la tesis, para lo que yo quiero presentar, para mi objetivo, para mi meta, para la misión o visión que yo le quise dar. Entonces, ese es un apartado que ustedes deberían de tomar muy en cuenta propiamente. Recuérdense que se trata de que haya una buena comunicación, una buena química entre estudiante y asesor. Pero hay algunos asesores, y eso ya lo hemos visto, que no les gusta. Entonces no queda más que, como dice así, pues hacerle, pues en ese sentido. Porque el otro se está aprovechando de ese cargo. Entonces, en este capítulo propiamente, en este capítulo 4, que aquí ya estamos viendo ya propiamente el informe final, se trata de que ustedes propiamente transformen y presenten propiamente esos datos que ustedes los han analizado. Y eso ustedes lo han hecho a través del proceso de interpretación, a través del proceso de tabulación, en ese sentido, donde ustedes han analizado y donde ustedes propiamente a través de un proceso sistemático, pues han obtenido esa información y ahora hay que presentarlos propiamente en el estudio y para poder llegar a conclusiones y para poder llegar a recomendaciones, que eso es propiamente lo que se hace en este apartado. Y es por eso que algunos incluimos dentro de ese capítulo de presentación e interpretación de resultados, pues las conclusiones y recomendaciones. Recuerdan cuando ya vimos el marco metodológico. Allá cuando vimos, les enseñaba yo cómo, cuando ustedes iban a indicar cómo iban a hacer el proceso de tabulación e interpretación, y él les indicaba que cuando se grafica, como lo vamos a ver más adelante, pues ahí ustedes van a colocar dentro de la gráfica conclusiones, y esas son las conclusiones que ustedes pueden poner como conclusiones generales de su trabajo. Pero eso ya propiamente será decisión ya de usted con su asesor. Bueno. Eso es cuando el asesor propiamente ha venido trabajando conmigo, propiamente en ese sentido, me ha venido ayudando, orientando. A veces sucede, y eso también en muchos casos se da, que el asesor propiamente nunca ha trabajado con ustedes y hasta esta parte quiere esa participación propiamente, como que le entra ese cargo de conciencia propiamente. Les ha aprobado los pasos anteriores, pero no le ha puesto tanto interés o no le ha dado tanta lectura, pero ahora es propiamente en este capítulo 4, propiamente de su informe final, donde ustedes o donde él quiere participación. Ya será propiamente de la decisión de ustedes poder darle esa o no participación. Entonces se trata de que cuando usted presente e interprete los resultados, pues los presente de una manera estructurada, de una manera ordenada, de una manera lógica, pues en el sentido, donde usted va a presentar dicha información que usted encontró en su trabajo de campo con todas esas técnicas e instrumentos que usted le aplicó propiamente a su trabajo de campo y que ahora debe de presentarlo. Y eso es lo que le va a dar la validez y le va a dar la confiabilidad y le va a dar propiamente el resultado o la factibilidad o la viabilidad a su tesis. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta, cualquier persona que leamos su tesis propiamente, qué fue lo que usted estuvo haciendo durante 10, 12, 14, 18 o 24 o más meses de trabajo propiamente. Es ahí donde vamos a ver. Y es propiamente lo que ustedes han utilizado o lo que otros estudiantes van a utilizar cuando ustedes utilicen su tesis, la tesis de usted propiamente, para continuar con el proceso de la investigación. Se trata también que en la presentación de resultados usted deje la pauta o usted deje el punto de partida para posteriores investigaciones. A usted le pasó, recuérdese cuando usted empezó a buscar información del problema que a usted le llamaba la atención, propiamente, y empezó, allá se recuerda, allá en el marco conceptual, empezó a buscar antecedentes del problema propiamente.
Y a ella les indicaba yo cuando estaban con el marco conceptual y estábamos en esos antecedentes. Hay que leer la introducción, hay que leer el marco conceptual, hay que leer el marco metodológico y hay que leer ese capítulo 4 de la presentación e interpretación de resultados, donde ustedes están en esta fase propiamente. Y es donde ustedes van a dar propiamente ese sentido o le van a dar propiamente esa lógica para poder presentar dicha información en ese sentido. Entonces, ese capítulo 4, propiamente, recuerden que en el informe final, propiamente, en el informe final, el capítulo 1 es el marco conceptual, el capítulo 2 es el marco teórico o marco referencial, y el capítulo 3, pues es el marco metodológico. Ahora es ese capítulo 4. Si usted le quiere poner a su tesis capítulo 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o los que usted quiera, esa ya es decisión suya, pues, en ese sentido. Pero lo mínimo que le van a pedir en la facultad o le van a pedir en su universidad son 4 capítulos. Y como repito, esta es la parte esencial o la parte primordial de su tesis. Pero no significa que tampoco sea la parte más extensa. Eso será decisión de usted, pues, en el sentido. Hay algunos que ponen capítulos extensos, por ejemplo, el capítulo 2, el marco teórico, y el capítulo 4. Decisión de usted cómo quiera presentar ese tipo de datos. Entonces, la función principal que tiene este capítulo, como hemos dicho, que se puede llamar análisis de resultados o se puede llamar análisis, descripción y discusión de resultados, como usted le quiera poner propiamente, la función principal es presentar los datos propiamente. Los datos que usted tuvo en la investigación, todo ese trabajo de campo, todas esas técnicas, todos esos instrumentos que usted le aplicó al o a las personas, al o a los grupos a los cuales usted detalló o los cuales usted pormenorizó propiamente allá en el marco metodológico. ¿Se recuerda? Esas técnicas, esas entrevistas, esas encuestas, esas mesas redondas, esos paneles, esos focus grupos, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos usted vaya a utilizar para la recopilación de datos. Entonces ahora hay que presentar esos resultados propiamente. Entonces, en sí, este es el capítulo final propiamente, donde vamos a presentar ese análisis propiamente, donde vamos a resumir los datos obtenidos a través de ese trabajo de campo. Y algunos, pues eso ya será decisión de ustedes, ojo, en ese sentido, pero la mayoría, en ese sentido, dependiendo de las técnicas o instrumentos que ustedes hayan aplicado, pues la mayoría le dan un tratamiento estadístico a este tipo de resultados, donde ustedes propiamente van a presentar esas gráficas, esos cuadros, esas tablas propiamente, y van a dar su punto de vista o la interpretación según ustedes como profesionales en ese sentido. O sea, aquí ya tendrían que hablar como abogados, como ingenieros, como arquitectos, como pedagogos, no sé, el grado académico que ustedes están persiguiendo. Entonces, en este caso, pues van a presentar esos datos, ese tratamiento estadístico, y esto debe ser lo más claro, debe ser lo más preciso y lo más completo en ese sentido. Eso es lo que se persigue en este capítulo propiamente. Y ahí lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase del día de hoy. Y también hay que obtener un proceso de pruebas de significancia estadística. ¿Qué significa? Comprobar, verificar. Realmente que esos datos que usted esté presentando es aquí donde los buenos asesores nos vamos a dar cuenta si realmente usted hizo el trabajo de campo, en ese sentido. Hay algunos que pudieron haber puesto entrevistas y encuestas y realmente se dice que hicieron un buen trabajo de campo, pero aquí es donde vamos a darnos cuenta si realmente ustedes lo hicieron o no, a la hora de tabular o a la hora de interpretar propiamente esos datos. Entonces es lo que le va a dar propiamente la validez, la confiabilidad propiamente a su tesis. Y es donde se va a presentar propiamente los hallazgos en sí de todo su proceso. Por eso les vuelvo a repetir, es el capítulo más importante de toda la tesis, en ese sentido, donde ustedes están presentando ese neoconocimiento y donde ustedes están comprobando, rechazando, afirmando o negando esa teoría que ustedes plantearon allá en el marco teórico, en ese sentido. O pues si lo quieren ver de otra forma, pues donde están comprobando, rechazando, afirmando o negando la hipótesis, en ese sentido. Pero es donde ustedes van a presentar propiamente esos resultados. Es muy importante, dependiendo del tipo de trabajo que ustedes vayan a manejar propiamente, ya sea si es un trabajo cualitativo o cuantitativo, la forma o la originalidad de presentar los datos. Como decíamos anteriormente, pues la mayoría lo presentan en una forma propiamente estadística,
Pero hay muchas formas, hay muchas estrategias para poder presentar ese tipo de datos. Esto, por ejemplo, aquellas personas que han llevado el curso o están llevando el curso propiamente de lo que se conoce el curso de EPS, esto se podría llamar propiamente ese capítulo 4, que en el EPS se llama sistematización. La sistematización consiste propiamente en indicar qué fue lo que ustedes estuvieron trabajando durante el tiempo que hicieron su EPS o en este caso la tesis propiamente. Y aquí es como vuelvo a repetir, la creatividad. La mayoría pues lo presentan en forma de datos estadísticos, pero usted podría presentar ese capítulo, y ahí es ya donde propiamente vemos la originalidad de usted, a través de un cuento, a través de una leyenda, a través de una narración, de una historia, de una novela, o usted podría presentarlo a través propiamente de lo que sería una crónica o una biografía propiamente. Que esto lo vamos a estar viendo pues más adelante en ese apartado. Pero lo que se trata es de que usted tenga creatividad. Por ejemplo, ustedes en este video que están viendo propiamente en sí, esto es lo que se utiliza en algunas áreas, por ejemplo, propiamente para presentar ese capítulo. En este caso, pues es un trabajo o una presentación o interpretación de resultados propiamente en el área de humanidades. Pero se puede aplicar a cualquier otra carrera, eso no importa. Ahí ellos están haciendo el proceso propiamente de qué fue lo que estuvieron haciendo, en este caso con el tema del voluntariado o el tema propiamente de los resultados en ese sentido. Ellos están haciendo un video, propiamente usted podría hacer ese video. Recuérdense que ahora las nuevas tesis, cuando vimos eso, la documenta tesis propiamente, se trata de que usted presente esa información, presente esos datos de una manera real en ese sentido. Y esto pues también va de alguna forma a conducirlos a ese proceso también de evitar el plagio. Ojo en ese sentido. Ese tema lo vamos a estar viendo la otra semana, o el tema de la piratería intelectual. Entonces se trata de que ustedes nos describan cómo obtuvo los datos, cómo fue ese proceso, cómo fue esa transformación de la información, cómo usted, de alguna forma, contó con la colaboración o la no colaboración de compañeros en la ONG o de compañeros en la empresa o de los jefes, o cómo usted se la tuvo que fajar propiamente para ir a buscar ese tipo de información, cómo usted tuvo que hacer ese trabajo. Y es ahí donde estamos viendo que usted está haciendo propiamente las partes elementales de su carrera en ese sentido, en ese apartado. Pero eso ya dependerá propiamente de la estrategia o dependerá propiamente de las técnicas que usted utilice para describir o para poder presentar ese tipo de información. Repito, eso ya tiene que ver mucho con la creatividad, tiene que ver mucho con la originalidad que usted vaya a presentar esa información. Pero la mayoría, como repito, lo hacen a través de datos estadísticos. Eso ya queda ya propiamente a criterio de cada persona cómo vaya a presentar ese tipo de datos. Bueno, entonces, en este apartado o en este capítulo propiamente, pues yo ahorita les voy a dar algunos consejos de cómo poder hacer propiamente esa sección o cómo poder propiamente hacer ese apartado, ese capítulo, como ustedes le quieran llamar propiamente. Recuérdense, esto no aparece en el anteproyecto. Recuerden que en el anteproyecto solo aparece el marco conceptual, el marco teórico, marco metodológico, marco administrativo y la bibliografía. Esto solo aparece en el informe final. Por eso es que este curso se llama presentación de tesis. En el sentido, ahora hay que presentar los datos. Entonces, en este apartado hay que presentar esos datos recolectados, esa información que usted ha analizado propiamente. Y en esta fase, pues felicitaciones, porque usted llegó a esta fase, ya está a punto de terminar su tesis o su EPS propiamente. Entonces, ahora hay felicitaciones en ese sentido. Y ahora usted debe presentar por medio de cuadros, y hay diferentes tipos de cuadros, o por diferentes tipos de gráficos, por ejemplo, pastel, de barras, de frecuencias, o cualquier otro, o cualquier tipo de complementación para poder ilustrar y facilitar la interpretación que usted le quiera dar a esos resultados. Pero eso es propiamente en base a su creatividad, en base a su originalidad. Las buenas tesis se trata de que usted sea original, que usted sea creativo. Preséntenos los datos. La mayoría, como hemos dicho, la mayoría datos estadísticos. Sí, está bien, pues eso ahí se ve la información, ahí se ven los datos, se ve propiamente ese tipo de recopilación. Excelente, pues no hay ningún problema, pero seamos distintos, seamos originales propiamente. Claro,
Y yo sé que esto más de alguno me lo va a decir y también tiene lógica en ese sentido, pues tiene que ver cómo el asesor quiere que se presente en ese sentido. Como le he dicho, hay algunos asesores que sí son de mente cerrada en ese sentido. No, yo no lo quiero que lo presente como cuento, yo no lo quiero que lo presente como historia, o como lo presente como una novela, o como una poesía. En ese sentido. Eso no va para un profesional, eso no va para un abogado, para un ingeniero propiamente. Es la tesis de usted y usted está presentando esa sección. Pero algunos asesores dicen, no, preséntelo con datos estadísticos y más que suficiente. Bueno, pues entonces, como dice el refrán, donde manda capitán, pues no manda marinero. Entonces hay que adaptarnos a esos cambios. Por eso es muy importante, y se lo he resaltado a lo largo de este curso, saber muy bien escoger a ese asesor en ese sentido. Entonces, es muy importante que usted sepa complementar, sepa ilustrar y sepa facilitar esa interpretación de los datos. Porque también se trata que cualquier persona que vaya a leer el reporte de su trabajo de tesis lo entienda en ese sentido, comprenda en ese apartado. Es cierto, usted va a hablar, va a tener un léxico propiamente, un léxico como profesional en ese sentido. Va a tener propiamente ese tipo de redacción. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la redacción, tanto oral como escrita, para que usted de alguna forma pueda defender su punto de tesis en este tiempo? Ojo en este apartado. Aquí puede venir una de las preguntas que les van a hacer en el examen público. Eso lo vamos a estar viendo en la última clase. Les van a hacer 3 preguntas o 4 propiamente. El que más les va a preguntar es el asesor, en ese sentido. El asesor les podría preguntar, mire compañera o mire compañero, ¿por qué usted escogió ese problema de investigación? ¿Me podría usted dar las razones de por qué usted escogió ese problema de investigación y presentarme los datos o la obtención de esa información? Entonces ahí está propiamente uniendo un marco conceptual con un capítulo 4. Él puede hacer en una misma pregunta en ese sentido. Entonces uno va a decir, pues chica, ¿cómo puedo hacer eso? Pues eso se requiere con el mismo proceso de preparación del examen en ese sentido. O podría ser el encargado de metodología que les podría preguntar de esta base. Mire, compañero, en su marco metodológico usted indicó que para la selección de la muestra y la selección de la población propiamente, usted utilizó datos estadísticos en base a frecuencias y modas y medianas y todo ese proceso estadístico que lo vimos allá en el marco metodológico. Pero yo quisiera que por favor me pudiera presentar los datos más resumidos, más escuetos propiamente en el sentido de cómo usted pudo comprobar o rechazar su hipótesis. Entonces, eso es lo que usted va a hacer propiamente en este apartado, es donde usted va a presentar esos resultados de esos cuestionarios, de esas entrevistas, de esas encuestas, de esas mesas redondas, de sus paneles, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos usted haya utilizado. Y donde usted pues va a profundizar, o usted donde va a mencionar alguna de la información, porque ojo en el sentido, tampoco la va a presentar toda. Eso es muy importante. Alguna información usted se la va a reservar, porque usted va a tomar la decisión. Usted va a decir, estos son los datos más importantes. Y ahí es donde usted podría haber hecho un cuestionario. Por ejemplo, muchos les gusta hacer cuestionarios o encuestas con una cantidad de 20, 25 preguntas propiamente en ese sentido. Y a la hora de hacer el proceso de interpretación de capítulos, o este capítulo 4, pues tienen que poner esas 20, 25 preguntas en ese sentido, porque creen que a mayor cantidad de páginas, mejor una tesis. Eso no es tan cierto en ese sentido. No aquel principio de que mayor cantidad es mejor calidad. Eso no es así. Usted puede presentar en este capítulo propiamente sintetizado o de alguna forma resumido los datos que para usted son los más importantes en ese sentido. Dentro de usted es su tesis y usted es el experto y es usted el que va de alguna forma a presentar a la comunidad propiamente esa información. Y es aquí a veces donde a algunos no les gusta en este sentido, porque aquí vendría una fase que se llama, podría ser propiamente lo que sería revisión por pares. Recuerda, eso lo vimos allá en la sesión número 1. Revisión por pares significa que vendrían otros profesionales cuando usted ya ha presentado o ha hecho esos resultados y otros profesionales dentro de su misma carrera o dentro de otra carrera propiamente podrían verificar que esos datos que usted está presentando ahí sean verídicos o no, en ese sentido. ¿Se recuerdan allá cuando vimos una de las técnicas? Muchas personas quieren hacer trabajo de campo y hay que hacer una triangulación de información. Hay que presentar esos datos de campo, esos objetivos, esa teoría en ese sentido.
Pero yo les decía allá como un tip, pueden utilizar encuestas o entrevistas de otras personas que las hicieron y ustedes no tienen que ir a hacer ese trabajo de campo. Sencillamente van a tener esos datos, ese proceso de tabulación e interpretación que hizo otro autor propiamente y ustedes le van a dar una interpretación y tabulación según el punto de vista de ustedes en ese sentido. O sea, cada quien tiene una forma distinta de interpretar las cosas. Eso en muchas tesis se maneja en ese sentido. O sea, ¿para qué me voy a complicar la vida de hacer un trabajo de campo? ¿Para qué me voy a complicar la vida de hacer entrevistas o hacer propiamente encuestas si puedo utilizar propiamente la información de otras personas? Claro, en este caso debo de pedir autorización, en ese sentido, porque si no quedaríamos en el aspecto de plagio o quedaríamos en el aspecto de piratería. Entonces yo le voy a pedir a la persona, mire, estoy trabajando tal problema y estoy teniendo como base la tesis que usted presentó. Entonces yo no sé si usted me permite propiamente utilizar ese capítulo 4 que usted hizo, yo darle un nuevo enfoque, darle una nueva interpretación a los resultados que usted obtuvo. Por eso hay que pedir autorización en ese sentido, porque si yo solo los uso sin indicar de dónde viene la fuente, pues caen en ese aspecto del plagio en ese sentido. Entonces, es muy importante la forma como vayamos a escribir. Y es ahí donde ustedes van a hacer propiamente ese proceso, donde ustedes, a través de cada estilo, a través de la forma como ustedes lo vayan a presentar, donde ustedes van a dar ese proceso propiamente de interpretar, pero no repetir información. Ojo, es que eso es donde muchas personas cometen el error. Interpretan, pero repiten información. Se trata de que usted pueda presentar los resultados si su teoría es cierta o no, pues en ese sentido. Pero algunos, como repito, a través de los datos estadísticos, repiten y repiten las preguntas, repiten y repiten las respuestas. Pero no hay una interpretación, no hay una presentación propiamente, sino que solo es a través de gráficas, a través de cuadros propiamente. Eso cualquiera lo hace, pues en ese sentido. Se trata de que usted interprete, compruebe, rechace, afirme o niegue propiamente su teoría, o afirme o rechace o compruebe propiamente su hipótesis en el sentido. Es cierto, esto es lo más difícil de la tesis, pero requiere propiamente que usted tome esa decisión. Es muy importante que cuando usted haga este proceso, haga propiamente ese tipo de trabajo, sepa cómo hacer ese análisis. Existen dos tipos de análisis a la hora de presentar propiamente los resultados. Está el tipo de análisis. Esto tiene que ver mucho con el tipo de tesis que usted está trabajando. Recuerde que usted allá en el marco metodológico propiamente indicó a través de su teoría, propiamente de su método, a través de su metodología, si su tesis va a ser cualitativa o cuantitativa, o si va a ser histórica, o si va a ser mixta. Eso usted tomó la decisión allá en el marco metodológico propiamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese proceso de interpretación o presentación. En este caso, pues vamos a analizar o vamos a empezar con el tipo de tesis cualitativas, que es lo que a veces muchos les gusta hacer. Pero existe un problema propiamente, es mucha información. Son muchos los datos que propiamente se tienen y a la hora de interpretar eso desespera al estudiante o desespera propiamente al lector. Es decir, es que es tanta la información, por eso es que debemos de ser lo más sintetizado. Debemos de presentar la información que para nosotros es la más importante, que permita verificar o rechazar nuestra teoría en ese sentido. Entonces, para realizar ese tipo de análisis cualitativo propiamente, hay que transformar los datos. Hay que de alguna forma presentar ese estudio para que sea un estudio más aprehensible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Debemos de reducir la cantidad de datos. Debemos de reducir a unidades elementales propiamente según nuestro criterio, porque ustedes son los expertos en ese sentido, para que sea más comprensible y pueda ser analizado por otros investigadores ese proceso que usted está presentando. Vuelvo a repetir, muchos tienen la idea de que hay que presentar la gran cantidad de datos. No, puedo ser reducido, puedo ser sintetizado y llegar propiamente a la esencia del problema, a llegar a la esencia de la solución que estoy investigando. Entonces, en esta fase es muy importante saber clasificar esos datos, saber propiamente darle la naturaleza a cada uno de esos datos y saber estructurarlos según por cada tipo o por cada agrupación.
era donde decíamos propiamente, recuérdense que ustedes allá en el marco metodológico, por ejemplo, a la hora de hacer ese tipo de estudios, si fue un estudio aleatorio o no aleatorio, por ejemplo, a la hora de graficar, ustedes podrían poner, por ejemplo, géneros, eso sí es factible, pues, género masculino y femenino, y luego pues ponerlo por edades, en este caso. Pero algunas personas cuando hacen ese capítulo, en una misma gráfica unen los dos géneros, en ese sentido, y dentro de una misma gráfica unen los dos géneros y ponen las distintas frecuencias por edades, en ese sentido. Por ejemplo, están investigando ustedes de 18 a 40, y sus intervalos fueron cada 3 frecuencias, por decirlo de alguna manera, o cada 5 en ese sentido. Entonces ponen de 18 a 23, de 23 a de 24, perdón, de 24 a 29, de 30 a 34 y de 35 a 38, por decirlo de alguna manera. Pero en una misma gráfica quieren poner todos los resultados. O quieren poner tantas gráficas propiamente que a veces no se entiende en ese sentido, no se comprende y no se puede analizar previamente qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo. Entonces es muy importante saber interpretar la información, saber colocar lo más importante. En este caso, pues podría yo clasificarlo solo por géneros, en este sentido, o podría clasificarlos, en este caso, por nivel socioeconómico o por grupo étnico. Eso será ya decisión de usted. Lo que se trata es de presentar propiamente la información, si ustedes están haciendo un tipo de investigación cualitativa. Y eso les va a permitir, a la hora de sacar sus conclusiones propiamente, poder obtener ya un punto de vista profesional, un punto de vista analítico propiamente, y donde ustedes van a presentar esas conclusiones y recomendaciones donde han comparado los resultados, en ese sentido, donde de alguna forma han ustedes verificado o rechazado. Y eso es lo que se trata en las conclusiones y recomendaciones, que se pueda de alguna forma confrontar los datos obtenidos, que se pueda de alguna forma verificar que ustedes hicieron ese tipo de trabajo. Pero luego está el tipo de análisis o interpretación si su tesis es de tipo cuantitativo. En este caso, al igual que en las tesis cualitativas, también es mucha la información propiamente, o abundan mucho los datos. Entonces, de alguna forma, a veces dificulta o no le es fácil propiamente al tesista presentar los datos. Entonces, es tanta la información, es tanto los datos que se tienen, que esto ocasiona que pueda influenciar hasta en el presupuesto de la tesis. Ahora, cuando vimos allá el marco administrativo propiamente, la mayor parte del gasto de la tesis es mandar a hacer propiamente ese informe final a la imprenta. Según nuestra facultad, pues nos piden 100 libros y nuestra tesis anda entre 75 a 100 propiamente. Debemos de sintetizar propiamente ese trabajo, porque eso nos puede reducir costos y nos puede reducir propiamente operacionalización en nuestro proceso de trabajo o en nuestro presupuesto que estamos trabajando. Entonces es muy importante que ustedes no se excedan en ese sentido a la hora de presentar los datos en ese sentido, que ustedes presenten esos datos propiamente a través de una información basado en promedios en ese sentido, o basado propiamente en datos que sean fáciles de interpretar, fáciles de analizar en ese sentido. Claro, dentro de los métodos estadísticos que se pueden utilizar propiamente a la hora de hacer una investigación, pues hay dos tipos de estadística que ustedes pueden presentar. Si es que ustedes van a hacer ese tipo de presentación de datos en forma estadística. Las dos formas de estadística que ustedes pueden presentar es una estadística descriptiva, donde ustedes van a presentar la información que le dan los datos y ustedes van a tratar de hacerlo más fácil comprensible y van a tener ciertos parámetros y van a ir mencionando propiamente las respuestas que ustedes obtuvieron propiamente en esas encuestas o entrevistas, que es lo que la mayoría hacen, pues en ese sentido, la estadística descriptiva, donde propiamente solo presentan los datos, hacen una graficación, hacen una interpretación de 2, 3 líneas propiamente, pero no dan mayor información, no dan realmente el proceso de verificación o comprobación de su trabajo, de su teoría, pero la mayoría se quedan en ese tipo de información. Pero está también la estadística inferencial en ese sentido, donde aquí se va a tratar de llegar a conclusiones, donde va a tratar de llegarse propiamente a recomendaciones, y es ahí donde viene la palabra inferencial. Inferencial significa infiere propiamente, o sea, donde usted va a ver las consecuencias, donde usted va a ver el significado de esos datos. Eso es lo que usted tendría que presentar propiamente en información. No nos sirven los datos numéricos. Queremos ver la interpretación, queremos ver la presentación. ¿De qué me sirve que usted ponga 30, 40 gráficas si no interpretó?
si no supo presentar esa información. Eso cualquiera lo hace, pues, en ese sentido. 30, 40, 60 gráficas. Y dicen, mira, es que ahí está toda la información de la tesis. Sí, es cierto, pues, pero no está sintetizada. Y no hay esa comprobación, rechazo, afirmación o negación de su teoría o de su hipótesis. Por eso les vuelvo a repetir, es muy importante la estrategia, es muy importante la originalidad que usted tenga para presentar ese tipo de resultados en la investigación. Repito, eso ya será en base a la creatividad, eso será ya en base propiamente a la originalidad que usted quiera dar, y también tendría que ver mucho, pues repito, el papel del asesor. Que el asesor le dé esa libertad, que el asesor entienda, comprenda, tenga mente abierta, que es la tesis de usted, no es la tesis del asesor. Usted está interpretando y presentando los resultados según su punto de vista, según como usted considera que se puede presentar esa información. Está siendo distinto a la hora de presentar ese tipo de datos. Pero la mayoría de asesores dicen, no, tiene que ser estadística usted. Esos otros estilos, eso no tiene validez propiamente. O sea, no le dan esa independencia a usted. Y es donde muchos estudiantes propiamente no logran cumplir sus objetivos, no logran cumplir propiamente ese proceso de dar la información en ese sentido. Entonces, es muy importante saber presentar ese tipo de datos. Entonces, dentro de ese proceso propiamente o dentro de ese tipo de trabajo que ustedes están haciendo propiamente, es donde ahorita yo les voy a dar propiamente algunos de esos consejos que les puede servir propiamente para hacer el proceso de investigación. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a presentar? Pues los primeros consejos que yo les puedo dar es lo siguiente. Primero, pues un orden lógico. En este caso, saber cómo voy a presentar la gráfica. Si ustedes van a hacerlo a través de datos estadísticos. En este caso, la misma gráfica se aplica para todo el proceso de presentación de datos. Es que hay algunas personas que cometen este error. En la primera gráfica, circular. En la segunda, lineal. En la tercera, por varas. En la cuarta, base a otro estilo que nos pueda presentar Word o Excel, probablemente. No. Tiene que ser un orden lógico. Tiene que ser el mismo estilo de gráfica. Y eso ustedes, ojo, ya lo plantearon allá en el marco metodológico. ¿Se recuerdan allá en el último apartado cuando vimos el proceso de interpretación y tabulación de datos? Allá en el marco metodológico, allá ustedes indicaron qué tipo de gráfica es la que ustedes consideran que es la más adecuada para la presentación de datos. Entonces, eso es muy importante. Sepan escoger el tipo de gráfica que ustedes van a presentar. El segundo, propiamente el segundo tipo o el segundo consejo que yo les puedo dar propiamente en este caso es que ustedes propiamente a la hora de presentar esa información puedan tener una coherencia, puedan tener propiamente una evaluación. Era lo que decíamos. En todas tesis, en todo trabajo de investigación que ustedes hagan o en todo tipo de trabajo académico, ustedes deben de tomar en cuenta el proceso de retroalimentación, el proceso de control o feedback, como se le llama en algunos casos. Algunos tesistas no lo hacen. Por ejemplo, están teniendo algún tipo de información, algún tipo de algún tipo de datos, pero ellos mismos dicen, esto como que no me cuadra, esto como que no va en ese sentido. Entonces ustedes en algún momento deben de volver a la fuente, a donde ustedes tuvieron ese tipo de datos e ir a confrontar, ir a verificar los resultados. Pero algunos dicen, no, pasar otra vez encuestas, pasar otra vez entrevistas, no, ya no me va a estar complicando la vida en ese proceso. Entonces, presentan los datos tal y como se tuvieron. Y es donde viene, cuando las personas leen ese tipo de trabajo, les van causando esas dudas propiamente, les va causando ese tipo de inquietud a lo que ustedes están presentando. Entonces, es muy importante dentro de ese proceso que ustedes tengan ese proceso de evaluación y calificación, lo que decíamos, revisión por pares. Permitan, ojo en este sentido, claro, eso es muy importante, será decisión de ustedes, permitan que otra persona verifique sus datos, en ese sentido. Permitan que otras personas puedan confrontar. Esto en la mayoría de universidades de Guatemala es muy difícil de hacer, en ese sentido, porque esto requeriría que habría que nombrar a otra persona dentro de la misma facultad para que verifique propiamente o compruebe que ustedes hicieron la tesis, en ese sentido. Entonces, en este caso, es donde entra mucho el factor del revisor,
esa persona la vamos a estar viendo en la última clase. El revisor va a verificar, o el revisor va propiamente de alguna forma a ser detallado a la hora de la presentación de los datos. No es que él vaya a rechazar la tesis, propiamente, porque ese no es trabajo del revisor. Sencillamente, él va a verificar que usted presente los datos según el instructivo de su facultad, que usted cumpla las normas o las reglas que el instructivo indica a la hora de la presentación, que vaya rotulado propiamente cada gráfica, que vaya propiamente el nombre y que vaya esa graficación de X y Y, propiamente, que vaya el proceso de graficación propiamente en un mismo estilo, lo que decíamos, el mismo estilo de gráfica para toda la presentación que usted está haciendo, no aquello de estar haciendo distintas gráficas, porque es ahí donde el revisor va a decir, no, eso está mal, presente solo un estilo de gráfica, que usted logre cumplir ese proceso de interpretación propiamente, ese tipo de descripción estadística, cualitativa o cuantitativa propiamente, y que cumpla el proceso de conclusión. Cada gráfica que usted presente, cada cuadro que usted presente, debe de poner sus conclusiones. ¿Realmente comprobó o verificó usted su teoría? ¿Comprobó o verificó su hipótesis propiamente? Porque eso es donde usted va a poder sacar sus conclusiones generales. Eso es lo que nos indica la lógica, pues, en ese sentido. Y es donde usted va a proponer esa nueva investigación. Es donde usted le va a dar el punto de partida a otras tesis, en ese sentido. A usted lo hizo propiamente. A usted cuando empezó a leer las tesis que le sirvieron de base para hacer su trabajo propiamente, o los EPS, o los ETS, o cualquier tipo de trabajo académico, usted vio ese capítulo 4 y usted dice, ¿por qué él se quedó solo en esta fase? ¿Por qué él no continuó ese proceso? ¿O por qué nosotros no continuamos donde él se quedó? Ahí puede ser un punto de partida para posteriores investigaciones, para que otros estudiantes que vienen atrás de ustedes continúen ese proceso, porque recuerden que usted está presentando los resultados, pero de alguna forma es el punto de vista de usted para poder verificar o rechazar su teoría, pero otros tratarán de confrontar esa teoría que usted indicó propiamente. Esa es una estrategia que se puede utilizar, pero a muchos no les gusta, pues es que va a venir otro y me va a estar juzgando mi tesis. Pues usted juzgó la tesis de otro, y eso es lo que le va a suceder a usted cuando presente ese tipo de información. Otro consejo que les puedo dar es que ustedes resalten los aspectos más importantes del estudio, que ustedes presenten propiamente en esa forma resumida y que ustedes presenten comparaciones de otros trabajos similares. ¿Qué significa eso? Que en este caso, pues tendría que yo confrontar los datos que obtuve aquí con los datos de otros investigadores, en ese sentido, para poder hacer ese proceso de interpretación. O sea, obtuve que en mi tesis 2 más 2 es 4, pero en otras tesis pudo haber tenido que hubo otro tipo de información. 3 más 1 es 4, 2 por 2 es 4, o 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Entonces, voy a ver por qué hay distintas formas de interpretar ese problema. Y es ahí donde a ustedes les va a servir propiamente a la hora de hacer, porque eso ya será decisión de ustedes, hacer un capítulo 5, donde ustedes van a hacer la propuesta, donde ustedes van a realmente a verificar, van a demostrar o rechazar su trabajo de investigación. Claro, eso es opcional. En muchas tesis, propiamente, muchas personas no hacen ese capítulo 5, en ese sentido, propiamente, donde verificaron o comprobaron todo su trabajo de campo, propiamente, o todo su proceso de investigación. Algunos solo quieren hacer, porque me piden 4 capítulos, en 4 me quedo, pues, en ese sentido. Ahí entra ya propiamente el interés que usted le dé a la tesis. Entonces, es muy importante, como repito, no repetir resultados, no repetir propiamente información. Y es ahí donde va, como digo, ciertas reglas a la hora de poder relacionar las tablas, los cuadros o las imágenes propiamente que ustedes van a presentar. Ojo en este sentido, ojo en esto. Como les hemos dicho, la mayoría presentan este capítulo con datos estadísticos, pero usted podría presentarlo propiamente con fotografías o podría presentarlo con videos. Recuerden, yo les he dicho siempre que en las nuevas tesis propiamente usted puede poner un código QR propiamente, puede poner ahí el código QR donde se ve el video en el informe final y usted te va explicando qué es lo que se ve en ese video, donde usted está haciendo ese proceso de interpretación, es decir, o donde usted a través de las fotografías explica qué es lo que estuvo haciendo. Es que esa es la esencia de la tesis.
Queremos ver qué fue lo que usted hizo en ese sentido. Porque presentar datos estadísticos solo por presentarlo, cualquiera lo hace. Ese no es el gran problema. Queremos ver qué fue lo que usted estuvo trabajando. Por eso necesitamos esas fotografías, necesitamos esos videos, necesitamos propiamente ese proceso de sistematización. Y era lo que les decía, es donde caen las buenas tesis propiamente, en ese proceso de saber presentar esa información de una forma distinta, de una forma original. Pero se quedará a criterios de ustedes. También sepan de alguna forma no entrar en polémicas. Ojo en ese sentido. A veces el estudiante o el tesista, cuando presenta ese tipo de información, causa polémicas, causa algún tipo de malas interpretaciones. Y a veces por parte del mismo estudiante, que lo hace intencionadamente en ese sentido. O a veces, ojo en ese sentido, el estudiante no está de acuerdo con los resultados que se obtuvieron, o en ese sentido. Por eso, y eso lo vamos a ver a mayor detalle en el informe final, en la última clase. Hay un apartado dentro de la tesis donde usted puede aclarar, donde usted puede presentar algún tipo de información que usted no esté de acuerdo con los resultados que se obtuvo en la investigación. Yo les ponía el ejemplo ahí. Por ejemplo, ustedes están investigando el tema de la violencia contra la mujer propiamente en el municipio de San Pedro de Ayampuc, propiamente en ese sentido, y donde usted detectó que la mujer le gusta que le peguen, pero usted está en contra de eso. Pero así tiene que presentar los datos. Así tiene que dar ese proceso, porque si usted no hace ese proceso de aclaración o hace ese proceso propiamente de explicación, cualquiera va a decir, ese está a favor de que le peguen a las mujeres. Entonces, es donde van a venir propiamente ese tipo de análisis o crítica por parte de otras personas sin conocer realmente si usted piensa de esa forma. Hay que tener mucho cuidado a la hora de presentar ese tipo de proceso, no causar polémicas. Hay que saber presentar los datos. Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, presentar fotografías, presentar cuadros, compararlo con otros autores, y era lo que decíamos, la revisión por pares, para que usted a través de ese proceso propiamente pueda verificarse que es el resultado que usted tuvo, a pesar de que usted no esté de acuerdo con ese tipo de información. Entonces, es muy importante también no especular. Ojo a eso. Ahí es donde viene un gran error de muchos investigadores o de muchos tesistas. Especulan propiamente con los resultados. Quieren de alguna forma presentar los resultados como él quiere propiamente, como él pensaba que se iban a obtener en ese sentido. Él quiere tener los datos porque así son como yo quería, así son como yo los estoy presentando en ese sentido. No, hay que tener mucho cuidado en ese apartado. Hay que saber comprender, hay que saber interpretar ese tipo de información. Recuérdense, la investigación es una poderosa herramienta, eso todos lo sabemos. Todo ese trabajo que ustedes han hecho a lo largo de esos 9, 10, 12, 14, 18 o más meses de trabajo propiamente, ahora hay que presentarlo a la investigación, hay que presentarlo a ese mundo académico. Y es donde nos van a juzgar a nosotros propiamente. Es donde de alguna forma el estudio que nosotros hemos hecho lo van a verificar otras personas. Y es donde ustedes deben de saber propiamente que hay que darle sentido o hay que darle ese proceso propiamente de interpretación a la hora de darle la relevancia a los resultados. No hay que presentar conocimientos que ya existan, sino que ser conocimientos o neoconocimientos. Eso lo vamos a ver en la penúltima clase propiamente, cómo presentar ese tipo de datos, cómo presentar esos nuevos conocimientos, sin caer en conocimiento empírico, sin caer en conocimiento vulgar, sin caer en un conocimiento religioso, filosófico. Eso no nos interesa en las tesis. En las tesis nos interesa lo que sería el conocimiento científico. Nos interesa propiamente en ese apartado que usted a través de un procedimiento que ha estado conformado por una serie de secuencias, por una serie de pasos propiamente, por una serie lógica de actividades, han ustedes procurado descubrir, ojo, procurado descubrir nuevos conocimientos, nuevas características del fenómeno o del problema que ustedes están investigando. Y eso de alguna forma los han conectado y eso de alguna forma han pedido o han utilizado ustedes el famoso raciocinio o han podido verificar o rechazar a través del proceso de la demostración o verificación su trabajo. Todo eso que acabo de decir ahorita es el método científico, que es el que ustedes le van a aplicar propiamente a su tesis. Y es donde vamos a ver realmente de qué tipo de profesional es usted.
porque como les digo, la mayoría se lo presentan los datos, pero no dan el proceso de interpretación, no dan ese proceso de presentación de nuevos conocimientos, no dan ese proceso propiamente de saber presentar ese tipo de información o ese tipo de datos en ese sentido. Entonces es muy importante que ustedes también en ese sentido sepan tener una limpieza. Eso es muy importante a la hora propiamente de presentar la información. Repito, muchos en una misma gráfica quieren poner 3, 4, 5, 6 datos propiamente. Ponen por género, ponen por edades y ponen por frecuencias propiamente en ese sentido. Y hasta ponen por nivel socioeconómico y hasta lo ponen por nivel lingüístico y lo ponen hasta por nivel académico. No, hay que ser lo más limpio, lo más puro, lo más elemental a la hora de presentar ese tipo de graficación o a la hora de saber presentar propiamente ese tipo de datos en ese sentido. La gráfica debe ser lo más entendible, o el cuadro propiamente, o el proceso de interpretación que usted esté dando. Se tiene que entender, tiene que causar, y eso es muy importante, motivación. A veces, esto sucede en muchos casos, que usted puede poner 30, 40 gráficas, pero no dan ganas de leerla propiamente. No dan ganas de poder hacer ese proceso de lectura de sus gráficas, porque es tanta la información. Por eso vuelvo a repetir. Puede ser que ustedes hayan hecho un cuestionario en sus técnicas o en sus instrumentos propiamente de 40 preguntas, pero en el proceso de interpretación ustedes van a poner los datos más elementales, los datos que según usted son los más importantes, los datos que usted van a tratar de concentrar el tipo de información, pero manejando la objetividad. Eso es muy importante a la hora de presentar los datos. Esa objetividad que ustedes van a tener tiene que ser en base a su profesión. Hablar como el profesional, hablar como el experto. Aquí ya tienen que saber hablar y escribir como profesionales. Aquí ya no estamos utilizando un conocimiento empírico. Recuerden allá cuando vimos en la primera sesión el ensayo. En el ensayo era el punto de vista de usted, pero no tenía una veracidad científica. Aquí sí, porque usted ha cumplido una serie de pasos. Está presentando el punto de vista de usted, lo está interpretando, pero tiene una argumentación científica, tiene una argumentación lógica, tiene una argumentación que le ha permitido ordenar las etapas, ha podido presentar los instrumentos, ha podido llevar un control de los datos y ha permitido o ha sabido orientar la obtención de esos conocimientos. Eso es lo que usted debe de manejar a la hora de hacer ese trabajo limpio, a la hora de presentar propiamente esa información resumida y sintetizada, o la descripción como usted lo quiera manejar. Repito, la mayoría pues hacen gráficas estadísticas. Está bien, pues esas son las especies comunes, probablemente, pero sea original, sea distinto a la hora de presentar ese tipo de información, que sobresalga propiamente su tesis, que sea distinta a las demás, que sea ese tipo de tesis que sobresalga. Claro, dependiendo cómo usted le quiera dar ese enfoque o cómo usted propiamente le quiera presentar ese tipo de información o cómo usted propiamente haya trabajado o usted quiera de alguna forma valorar su trabajo de investigación. Eso ya será decisión de usted. Algo muy importante a la hora de usted de interpretar esos datos propiamente. Compárelos, verifique, vea si que lo que usted está afirmando o lo que usted está negando en esa interpretación va de acuerdo a su teoría, va de acuerdo a su hipótesis, porque a veces, o a algunos se les olvidó la hipótesis allá la tienen en el capítulo 2, en el marco teórico. Y cuando uno está viendo el proceso de interpretación o tabulación de datos, nunca hablan de la hipótesis. Entonces, ¿para qué trabajaron una hipótesis? Pues que en la mayoría de tesis ya no se trabajan hipótesis. Debo de presentar los datos que yo obtuve. Debo presentarlos de una manera objetiva, de una manera realista en ese sentido. Debo de saber comparar lo científico propiamente a lo humanístico en ese sentido. Debo de saber comparar lo científico a lo matemático, a lo numérico, dependiendo mi carrera, pues en ese sentido. Debo de saber afrontar ese tipo de datos que yo necesito propiamente para el trabajo que estoy haciendo. Y eso propiamente me va a conducir a la forma en cómo voy a reportar o a la forma en cómo voy a presentar propiamente el proceso de tratamiento o comprobación de los datos. Existen dos formas de poder presentar
o esos resultados. La primera es la que se conoce como detección, o un diagnóstico, o un tratamiento. Significa que aquí voy a tratar de verificar si se lograron cumplir mis objetivos o mis metas, si logré verificar con exactitud, si logré ver la viabilidad de los datos. Es lo que la mayoría hacen propiamente a la hora de presentar los datos estadísticos. Los presentan y hacen que les cuadre. O sea, el 95% de las mujeres dijeron que sí, el 5% de las personas o de los hombres dijeron que no. Entonces les da 100. A veces, en algunos casos, los cuadros o propiamente los datos pueden ser que lo maneje con decimales en ese sentido. Y a veces esos puntos decimales pueden ser muy significativos para la presentación de datos en ese sentido, para el proceso de interpretación que estoy manejando o que quiero presentar en ese sentido. Pero existe otra fase que es muy poca trabajada en ese sentido. Y esto es donde les quiero dar ese énfasis a la hora de hacer su tesis. Bueno, si usted quiere que su tesis sobresalga, pues en ese sentido. Es lo que se conoce como la fase de cribado, propiamente. La fase de cribado consiste en que yo voy a inspectar o voy a inspeccionar propiamente los datos y voy a proporcionar un punto de partida. Voy a proporcionar información para que otras personas propiamente no cometan los errores que yo estoy cometiendo en mi proceso de tesis, en este caso, o no se vean esas anomalías propiamente. Se trata propiamente de que usted sepa distribuir los datos, sepa presentar los valores propiamente a través de ese proceso de verificación. Es muy importante comprobar o rechazar la hipótesis. Si es que usted la trabajó, pues en ese sentido. Pues usted lo puso en el capítulo 2, puso la hipótesis, y usted la personalizó. ¿Se recuerda cuando vimos eso en una de las clases propiamente? Ahora díganos si su hipótesis es cierta o no, si su teoría es cierta o no. Usted la afirmó allá, ¿se recuerda? Le decíamos, en el marco teórico no nos interesa saber si eso es cierto o falso, pero ahorita aquí sí. Como usted como profesional, como abogado, como ingeniero, como pedagogo, como arquitecto, como médico, compruébenoslo pues. A ver, ¿por qué usted puso esa teoría allá? Ahora verifíquenosla. Díganos si está correcta o no. Puede ser que usted haya puesto una teoría allá y a la hora de hacer el trabajo de campo no coincida en ese tipo de información, pero explíquenos por qué no coincidió. Preséntenos los resultados, preséntenos propiamente ese filtro de información. Es donde usted tiene que hacer esos filtros, esa toma de decisión para poder verificar, comprobar o rechazar su teoría, su hipótesis. Eso es lo que queremos propiamente en la hipótesis. Queremos ver qué fue lo que usted hizo propiamente. Porque solo presentar datos por presentar datos, cualquiera lo hace. Esa es la mayoría de tesis en ese sentido. Pero hay que ser distinto, hay que saber presentar la información, hay que saber aceptar que me pude haber equivocado en mi teoría. Ojo en ese sentido. Hay muchas personas que a puro tubo quieren que la teoría o la hipótesis salga como yo la planteé allá. Tal vez en mi trabajo de campo cometí ciertos errores y ahí tengo que saber plasmarlo para que otros investigadores no cometan esos errores propiamente. Y de ahí donde puedo decir, sí, me equivoqué o estaba errada la afirmación o estaba completamente falsa esa hipótesis que estaba afirmando o esa teoría. Es donde podemos hacer ese autoproceso, esa autocrítica a nuestro trabajo. Muchos tesistas obvian ese proceso, no les gusta decir que se equivocaron propiamente en su proceso de la tesis. Recuérdense, ustedes ahora hicieron el trabajo de campo y ahora han verificado, han comprobado esa teoría, han verificado o rechazado esa hipótesis. Entonces ahora plántenosla aquí o escríbanos o redáctenosla propiamente. Y para eso ustedes pueden utilizar diferentes tipos o diferentes prácticas a la hora de saber presentar o a la hora de saber filtrar la información. Primer consejo que les puedo dar: utilicen citas o anécdotas. Descríbanos cómo fue su proceso de investigación, qué fue lo que usted aprendió. Y aquí se puede aplicar lo de cosas del EPS en ese sentido, a pesar de que ustedes están haciendo una tesis. Pero recuérdense, se trata de ver qué fue lo que usted aprendió en la tesis, qué fue lo que usted detectó propiamente, qué es lo que usted cree que le hace falta a su profesión en ese sentido o a su trabajo de investigación. Eso es lo que se trata. En este capítulo queremos ver qué fue lo que usted hizo y qué fue lo que usted aprendió. Ese nuevo conocimiento. Porque, como vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve solo presentar datos estadísticos? Cualquiera lo hace.
Queremos ver qué fue lo que usted estuvo haciendo. Queremos ver ese proceso de sistematización. Y era lo que les decía, propiamente comparándolo con el EPS. Queremos ver su trabajo de campo. Queremos ver que usted estaba haciendo ese proceso, que usted estuvo haciendo ese trabajo de campo. Si quieren hacemos una analogía, pues en este tiempo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hicieron el seminario allá de nivel medio? ¿Se recuerdan? Con su proyecto de vida y su proyecto nación, en ese sentido, el proyecto de vida era donde ustedes describían cómo ha sido su proceso evolutivo, cómo ha sido su proceso como estudiante, pero en el proyecto nación era cuando ustedes tenían que ir a una escuela, tenían que ir a una institución, y ahí presentaban ustedes fotografías, por ejemplo, iban a ir a remodelar una escuelita, por decirlo de alguna manera, iban a ir a pintar, iban a ver propiamente que ustedes daban algún tipo de orientación a los niños o a los padres de familia, pero se miraban las fotografías. Aquí es lo mismo. Queremos ver que usted estaba haciendo ese trabajo de campo. Queremos confrontar que usted como abogado, como ingeniero, pudo o logró o realmente no pudo demostrar su teoría o no pudo demostrar su hipótesis. Ya serán otras circunstancias más adelante cuál fue ese problema o cuáles fueron esos obstáculos que se obtuvo en ese proceso. Entonces, sepa presentar el contexto. Eso es muy importante. Explique el entorno donde trabajó. Explique propiamente ese proceso que a usted le llevó a hacer el proceso de investigación. Sepa presentar la información más importante. Infórmenos, preséntenos cómo a usted le fue en ese trabajo de campo, cómo a usted le fue en ese proceso de obtención de los datos, o si usted estuvo haciendo algún tipo de observación directa o indirecta, o hizo algún tipo de observación participativa o no participativa. No sé cuál fue su proceso de técnicas e instrumentos. Queremos ver trabajarlo. Queremos ver propiamente en este capítulo cómo usted obtuvo ese tipo de información. Esa es la esencia de la tesis propiamente. Esa es la esencia donde a usted le va a permitir, a través de una presentación de un lenguaje sencillo, pero un lenguaje científico. Ojo, tiene que utilizar un lenguaje sencillo porque usted no sabe qué personas van a leer su trabajo. Sabe que hay un grupo de examinadores, hay un grupo de sínodos de que los cuales lo van a evaluar y ellos propiamente conocen de la temática, conocen propiamente del tema que se está abordando, más no del problema. Porque el único que conoce del problema y porque ha leído todo su trabajo es el asesor, pero el encargado de metodología o cualquier otro que les vaya a hacer el examen público se van a enterar hasta en el momento en que están leyendo su trabajo o su informe final. El único que conoce a interioridad su trabajo de investigación es el asesor. Bueno, si estuvo trabajando con ustedes en ese sentido. Entonces, hay que saber describir esos datos, hay que saber utilizar un lenguaje claro, un lenguaje conciso para poder transmitir, para poder de alguna forma comprobar o rechazar mi hipótesis, para poder comprobar o rechazar mi teoría en ese sentido y aceptar que tal vez me pude haber equivocado. Y miren, y como se los decía yo a los de EPS, es preferible cometer errores ahorita en una tesis propiamente, que es un trabajo de investigación propiamente, que esos errores que usted cometa cuando ya sea profesional pueden costar la inocencia o la culpabilidad de una persona, pueden costar hasta la vida de una persona en ese sentido. Pude haber cometido errores en mi tesis, pues, también pues los cometí, es un trabajo de investigación, estoy aprendiendo. Ya cuando usted sea el nuevo profesional, esos errores ya no los va a cometer, porque vuelvo a dar cuenta, es donde usted empezó a utilizar esas anécdotas, es donde usted aprendió propiamente de sus mismos errores. Claro, eso ya será decisión propiamente de usted. Y eso nos va a conducir propiamente al desarrollo de las conclusiones. Recuérdense, en ese capítulo 4, estamos presentando e interpretando los datos y estamos colocando también nuestras conclusiones y recomendaciones. Entonces, ahorita yo les voy a dar algunos pasos de cómo poder redactar esas conclusiones en ese sentido. Las conclusiones es donde vamos a poder presentar la forma y la medida si hemos logrado cumplir nuestros objetivos, si hemos logrado cumplir propiamente nuestra meta, nuestra misión y visión que nos propusimos allá en el marco metodológico, en el marco conceptual, ¿se recuerdan? Si logramos cumplir, ojo, es muy importante, ese objetivo temporal, pero es ese objetivo de tiempo en ese sentido. Recuerden que ustedes allá pusieron elaborar la presente tesis en 14 y 16 meses. Hay que ver aquí, cuando ustedes hagan las conclusiones, si lograron cumplir en esos 14 o 16 meses que ustedes tenían programados para hacer la tesis, si lograron poder demostrar o rechazar propiamente la propuesta.
Y es donde ustedes también van a poder presentar o van a poder exponer los resultados propiamente de su trabajo. Las conclusiones propiamente deben de tener ciertas características o deben de tener ciertos requisitos. Número 1, deben de tener pertinencia al problema que estoy investigando. O sea que en este caso tengo que concluir con los resultados que obtuve. Tengo que hablar del problema. Tengo que abordar propiamente si pude de alguna forma rechazar o demostrar o comprobar o afirmar mi hipótesis, mi teoría. Si pude de alguna forma verificar esa pregunta que hice allá en el planteamiento del problema, en ese sentido, ¿se recuerdan el marco conceptual? Si pude de alguna forma tener un punto de partida para poder tener consecuencias o verificación para posteriores trabajos. Esto es de lo que me va a servir o le va a servir a otros investigadores. ¿Se recuerdan ustedes allá cuando hicieron los antecedentes del problema? Y yo les decía, pueden ustedes leer 6, 7 conclusiones del autor, pero ustedes van a tomar la conclusión que para ustedes es la más importante. Es un riesgo que ustedes tomaron propiamente. Y ahí ustedes van a hacer un proceso de sintetización o sistematización propiamente para presentar allá, ¿se recuerdan? Los antecedentes del problema. Reducir una tesis de 75 a 150 páginas a un párrafo de 40. Es lo que a ustedes les van a hacer propiamente otros estudiantes que vienen atrás de ustedes. Eso de alguna forma les va a permitir a ustedes ver si su problema quedó como punto de partida para otras investigaciones, o si se pudo solucionar o no el problema en ese sentido, o si usted dejó más dudas que otra cosa en ese sentido, en ese apartado. Puede ser que la solución que usted dio propiamente ocasione otro tipo de problemas, y es lo que otros investigadores van a verificar en ese sentido. Le van a dar continuidad a su trabajo de tesis, y eso va a ocasionar que surjan nuevas preguntas. Las conclusiones tienen que causar eso, causar algún tipo de nuevas preguntas para que otros investigadores hagan ese proceso de investigación. Fue lo que usted hizo cuando empezó a hacer su marco conceptual. Empezó a leer las conclusiones de un autor propiamente, a usted le creó algún tipo de dudas propiamente, y eso le sirvió de base para hacer el planteamiento del problema. ¿Por qué este autor lo dejó así? ¿Por qué este autor no le dio otro enfoque? ¿Por qué estos autores propiamente no lo quisieron abordar desde otra temática? Es donde usted le tuvo ese punto de partida, o usted tuvo propiamente esa enumeración propiamente de las conclusiones. Las conclusiones tienen que ir en una orden o en una secuencia lógica. Tiene que ir usted enumerándolas propiamente. Tiene que presentarlas en base a una recapitulación de su marco teórico, específicamente de su hipótesis o de su teoría, y saber presentar qué fue lo que usted obtuvo en la información, qué fue lo que usted obtuvo en su trabajo de campo. Y eso nos va a permitir de alguna forma poder encontrar o poder rechazar la respuesta, o poder de alguna forma confrontar o rechazar lo que usted planteó allá en el marco conceptual. Allá usted hizo una pregunta, hizo una hipótesis. Ahora aquí en las conclusiones, indíquenos si esa conclusión, o a través de esa conclusión, si usted pudo comprobar o rechazar su teoría o su hipótesis propiamente en ese apartado. Y eso nos va a conducir propiamente a no cometer algunos errores. Los errores más comunes que se cometen a la hora de redactar las conclusiones son las siguientes: que no se apoyan en la evidencia. O sea, presentan conclusiones, pero no lo confrontan o no lo verifican con los datos que presentaron. O sea, aquí están concluyendo. O sea, presentan una conclusión en términos propiamente de un ensayo, pero no se vuelve un ensayo académico en ese sentido. Tienen que confrontarlo con los datos que ustedes tuvieron en su trabajo de campo. Otro consejo, otros errores que muchos cometen, que no concuerdan las conclusiones con la pregunta formulada. No coincide propiamente, ojo en ese apartado, con la justificación. ¿Se recuerdan ustedes allá en la justificación? Indicaban por qué ustedes son las personas idóneas para hacer esa investigación. Y se recuerdan, también en el marco administrativo ustedes pusieron el perfil de ustedes como profesionales. Ustedes son los expertos. Ahora aquí en las conclusiones queremos saber si realmente usted cumplió esa misión o visión, si usted cumplió propiamente ese objetivo que perseguía en su tesis, si usted realmente fue esa persona especializada. Eso es lo que queremos ver propiamente en las conclusiones. Entonces, muchas personas se les olvida propiamente ese proceso de comprobar, o ese proceso propiamente de verificación de la justificación y del planteamiento, y ese proceso de aprobación o no aprobación
de su teoría o de su hipótesis. Y eso, si usted no logra cometer esos errores, eso nos va a conducir propiamente a saber redactar las recomendaciones en ese tiempo. Las recomendaciones son sugerencias que a usted le va a permitir poder establecer ciertas acciones para poder mejorar la situación en la empresa, en la comunidad o en la institución donde usted lo está haciendo. Recuérdense, usted recomienda, ya dependerá de ellos propiamente, ya dependerá de la institución si toma en cuenta o no sus recomendaciones. Ese ya no es problema de usted en ese sentido. Usted le recomienda a la empresa que para poder tener una mejor política o clima organizacional se debe hacer tales estrategias. Si ellos lo toman en cuenta, qué bien. Y si no lo toman en cuenta, qué bien. Ese ya no es problema de usted, es problema de la empresa, porque van a seguir cometiendo los mismos errores. Usted le dio sugerencias, usted le dio una posible solución a ese problema que se está presentando en esa empresa o en esa comunidad. Dependerá de ellos si toman en cuenta o no ese proceso. Eso a usted ya no le interesa. Usted está cumpliendo los procesos, usted está cumpliendo los requisitos que mi facultad me pide en ese sentido. Ahora, si usted ve que las recomendaciones que usted plantea propiamente en su proceso de investigación y que está presentando en su informe final, la institución o la comunidad propiamente los están siguiendo, pues usted debe de dejarles algunas propuestas. Ojo en ese sentido. Las recomendaciones es dejar propuestas para que esas recomendaciones se puedan cumplir. Que esa recomendación que usted está dando pueda llegarse a un objetivo, se pueda llegar propiamente a una finalidad. Y esa propuesta es donde usted le va a dejar a ellos nuevos instrumentos, nuevas perspectivas, nuevas metas para que ellos puedan mejorar. Para que ellos, propiamente en base a ese conocimiento, ese neoconocimiento que usted está haciendo, puedan cumplir o puedan verificar de alguna forma las recomendaciones que usted deja. Porque recomendar por recomendar cualquiera lo hace. Eso cualquiera lo hace, pero debo de proponer, debo de mejorar la relación, debo de saber mejorar propiamente la situación en la empresa, en la comunidad o en la institución, porque para eso hice la tesis propiamente, para eso hice mi EPS, para eso hice la monografía o cualquier tipo de trabajo académico, porque quiero mejorar la situación. Ese es el objetivo que usted perseguía propiamente, y eso le va a permitir propiamente en ese apartado saber presentar ese tipo de información. Pero es muy importante que cuando usted haga las recomendaciones o conclusiones, maneje muy bien la redacción, maneje muy bien la ortografía, manejar muy bien los signos lingüísticos. ¿Se recuerdan? Lo vimos propiamente cuando vimos el tema de la presentación y redacción de trabajos. Hay que saber propiamente que las palabras, si son homónimas o antropomórficas propiamente en sentido, se puedan interpretar, se puedan asociar propiamente a lo que estoy presentando. Que la persona que lea mis conclusiones o recomendaciones entienda, que no me esté diciendo, mire, yo no le entiendo eso que me puso aquí, me lo puede explicar en palabras más sencillas. No, debo de presentar un lenguaje que me permita poder cumplir esos objetivos de identidad, que pueda cumplir ese proceso propiamente de trabajo que le estoy haciendo en base a mis objetivos, en base a esa sugerencia. Claro, esas recomendaciones es propuesta mía. Repito, ya dependerá de la empresa, de la comunidad, de la institución, si las aceptan o no. Allá podrán decir ellos, es que este que vino a hacer la tesis de aquí nos trae ideas nada que ver. Son ideas muy idealistas, son ideas muy amplias que no se pueden aplicar a la empresa. Recuérdese que usted está dejando una alternativa, está dejando una propuesta. Dependerá de ellos si las toman en cuenta o no. Ese ya no es problema suyo y eso a usted ya no le interesa. Claro, alguno puede decir, entonces, ¿para qué hice tanto el trabajo de investigación? Yo quiero dejar una propuesta, quiero dejar una alternativa. Sí, la está dejando. Ya dependerá de ellos si la aceptan o no. Ese ya no es problema de usted. Sencillamente, usted cumplió los requisitos que su facultad le plantea, que su universidad le plantea. Conclusiones y recomendaciones para la solución de ese problema. Allá ellos si las aceptan o no. Eso ya es propiamente cosa de ellos. Eso ya es problema propiamente de ellos. Entonces, esos son los consejos que yo les puedo dar, tanto para hacer conclusiones como para hacer recomendaciones. En sí,
es saber proporcionar un contexto, es saber conceptualizar propiamente el tipo de información que estoy teniendo y saber presentar propiamente en una forma resumida, un proceso de una redacción propiamente o de un proceso de una recomendación para poder de alguna forma tener un punto de partida a través de un lenguaje claro y de un lenguaje conciso para que se pueda tener un proceso de continuidad a mi proceso. Eso es lo que usted busca propiamente, que usted deje ese nuevo conocimiento, que usted deje propiamente una enumeración o deje propiamente ese nuevo conocimiento para posteriores trabajos. A usted le pasó, usted utilizó esa tesis como base para el trabajo que usted está haciendo. Vendrán otros estudiantes atrás de usted dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años que van a utilizar la tesis de usted como punto de partida para continuar otra investigación. Tal vez usted no lo va a ver. Tal vez usted ni se va a enterar si otras personas lo hicieron. Claro, algunas personas, que recuerdan cuando vimos las fuentes primarias o fuentes secundarias, algunas personas tal vez lo van a ir a buscar a usted, porque usted es el que hizo esa tesis, pues en ese sentido. O usted, porque eso también puede suceder, ojo en este sentido, ojo a esto. Puede ser que usted haya hecho una tesis hace 5 años o 10 años. Recuerde que el ser humano es un ser evolutivo. El mismo profesional va cambiando. Tal vez usted, la tesis que hizo hace 5 o 10 años, cuando usted la vuelve a leer, porque ahora usted tiene nueva experiencia, tiene nuevos conocimientos, usted dice, ¿cómo pude afirmar o cómo pude concluir con eso? ¿O cómo pude recomendar eso? Pero fue en el momento, era un momento coyuntural. Tal vez dentro de 5, 10, 15 años, usted no esté de acuerdo con lo que presentó ahí. Usted vuelve a leer su tesis y dice, en aquellos tiempos era factible eso, pero en los tiempos actuales no se adecua. Eso es lógico. Todo va cambiando, todo va evolucionando en ese proceso. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese proceso a la hora de saber presentar o a la hora de hacer una evaluación. Y es lo que muchos tesistas no les gusta, ese proceso de evaluar su trabajo. Que venga su asesor o que venga otra persona y confronte mi información, que me indique lo bueno y lo malo que hice en mi proceso de investigación. Ese es el proceso de evaluación, ese es el proceso de autocontrol, retroalimentación. Que venga una persona que lea mi trabajo y me indique propiamente en dónde pudo estar mis errores, porque esos errores me van a servir como persona y lo más importante, me van a servir como profesionales. Y también yo voy a hacer un autoanálisis, voy a hacer un proceso de revisión de mi mismo trabajo de investigación para darme cuenta dónde tuve errores para que cuando yo ya sea profesional no cometa esos errores, no presente propiamente ese tipo de significación o ese tipo de propiamente de mala interpretación o mala presentación de datos, porque en una empresa, vuelvo a repetir, o en una comunidad o en una institución propiamente, puede costar la inocencia o la culpabilidad de una persona, puede costar hasta la vida de una persona o puede ocasionar que alguien propiamente no se motive. Ustedes de alguna forma han tenido a lo largo de su vida académica algún catedrático que ha influenciado en ustedes, en forma positiva o en forma negativa. Muchos de ustedes propiamente van a seguir o se han identificado con cierto catedrático de la universidad. Y ustedes pueden decir, yo pertenezco a la escuela de tal catedrático, porque ustedes siguen esa corriente, se identifican con esa corriente. O ustedes proponen una nueva corriente y vendrán otros investigadores atrás de ustedes que podrán decir, yo me identifico con la corriente o con la referencia o con el punto de partida de cómo voy de X o Y profesional. Eso ya dependerá propiamente del enfoque que usted tenga. Entonces, para finalizar en ese sentido, a la hora de saber presentar o interpretar los datos, tenga presente los siguientes consejos. 1. Tenga presente la pregunta de investigación. Tenga presente esa pregunta que hizo allá en el planteamiento del problema. Tenga presente su teoría, tenga presente su hipótesis, si es que usted la trabajó, para poder hacer el proceso de interpretación y para no perderse o no desviarse en la investigación que usted está haciendo. Tome en cuenta alternativas o explicaciones alternativas, lo que les decía.
sea original, sea distinto a la hora de saber explicar, a la hora de saber presentar los datos. Preséntelos a través de una novela, a través de un cuento, a través de una poesía, a través de una crónica, a través de un documental. Las nuevas tesis es eso propiamente lo que se busca, que ahora ya el estudiante no presente un trabajo o un informe final escrito, sino que se vea propiamente el trabajo. Esas son las nuevas tesis que se están presentando actualmente. Lo mirábamos allá en la primera clase. Muchas universidades en el extranjero ya ya la está manejando en ese sentido, ya no quieren trabajos o informes físicos, ya no quieren trabajos propiamente en ese sentido, trabajos teóricos, sino que quieren verlo a usted sabiendo trabajar en ese sentido. Lo quieren ver propiamente. Quieren ver que usted haya cumplido propiamente ese proceso y quieren que usted les dé un contexto y lo quieren ver trabajando. Lo decíamos allá con el proyecto Nación de su seminario de nivel medio. Ustedes fueron, supuestamente, sus objetivos era remodelar las instalaciones de la escuela. Y supuestamente una de las remodelaciones era pintar tal salón. Tal vez ustedes no lo pintaron, contrataron a un pintor y ese pintor ahí hizo un buen trabajo. Pero por lo menos en alguna de las fotografías se vio que usted agarró una brocha y que se miraba que como que usted lo estaba pintando. Aquí es lo mismo, pues, en ese sentido. Claro, aquí se va a presentar de una forma más profesional, se va a presentar de una forma más científica, en ese sentido. No se va a tratar solo de presentar porque que me vean que estoy haciendo el trabajo. No, se trata de que usted presente ese nuevo tipo de material, ese nuevo tipo de datos propiamente en una forma profesional, en una forma que conceptualice los datos, en una forma que a usted propiamente sepa presentarlo a través de una nueva conferencia, a través de una defensa del examen público. Eso es propiamente en sí la esencia de la tesis, que usted pueda defender su tesis. Usted la hizo. Si usted no puede defender su tesis, deja mucho que desear, pues en ese sentido. Usted hizo todo ese trabajo de investigación. Sepa defender, sepa propiamente saber presentar esos patrones de tendencias, sepa presentar esos patrones o discrepancias que pueda presentar su trabajo, esa originalidad, esos resultados. ¿Se recuerdan allá cuando vimos el marco teórico? ¿Se recuerdan cuando habían compañeros? ¿Se recuerdan cuando vimos aquel video documentado en ese sentido, donde hay compañeros que se han enterado de qué es lo que usted está proponiendo para la solución de ese problema? Pero había muchos compañeros o amigos o familiares que se empezaban a reír de su teoría, que se empezaban a reír propiamente de su propuesta, pero usted atrás los fue dejando, allá atrás se quedaron ellos. A usted lo que le interesaba era la resolución o el punto de vista o la motivación que me daba mi asesor, y eso es lo que usted anda buscando, y a través de ese proceso usted está presentando esos datos, está presentando esa información, y está comprobando o rechazando esa teoría que usted hizo. Eso lleva tiempo. Eso lleva propiamente ese proceso de confiabilidad. Y es aquí donde vuelvo a decirles algo en ese sentido. Para poder hacer una buena tesis, confíe en usted. Ojo en ese sentido. Muchas personas no quieren hacer el proceso de capítulo, llegan a esta fase de capítulo 4 y dicen, es que no sé si así voy a, no sé si me va a salir bien, no sé si voy a cometer ciertos errores, no sé si propiamente voy a poder presentar la información correcta. Pues, está haciendo una tesis en ese sentido, está presentando esa información propiamente o está implementando nueva información para posteriores trabajos. Si tiene errores, pues indíquelos. Usted mismo hizo un autoanálisis o alguien la revisó o alguien, en este caso su asesor, le indicaba dónde pudieran estar esos errores. Pero no tenga miedo a cometer errores. Confíe en usted. Se va a equivocar. Le va a salir todo bien. Es una moneda. Usted está lanzando una moneda. 50% le va a salir bien, 50% le va a salir mal. Pero si solo estamos pensando en lo negativo, si solo estamos pensando propiamente en que eso no va a ser así, propiamente porque yo no confío en mí, propiamente, mejor no hago la tesis en ese sentido. Es aquí donde muchas personas se quedan en esta fase. Han hecho todo un proceso, todo ese proceso de carga que les ha llevado la tesis propiamente. Y ahora, cuando tienen que presentar los resultados, tienen miedo, tienen temor. Yo se los decía ya propiamente cuando vimos el marco teórico.
Los buenos asesores los vamos a motivar, los buenos asesores los vamos a incentivar a que usted presente sus datos. Errados o no, esa es otra historia, eso es otra situación. Pero a través de ese proceso, usted ha cumplido lo que mi facultad, lo que mi universidad me ha solicitado. Y esto me va a servir como persona, y esto me va a servir como profesional en ese sentido, para poder de alguna forma hacer un buen profesional, hacer un buen trabajo en empresas del sector privado o sector público, o si yo trabajo por mi propia cuenta en ese sentido, de mis mismos errores de la tesis o de mis mismas cosas positivas de mi tesis, me va a servir profesionalmente. Eso es lo que usted tiene que tener, pero crea en usted, confíe en usted. Pues repito, muchas personas cuando llegan a este capítulo 4, tienen temor de presentar los datos. Es que no sé si están bien, es que no sé si así es como se debe de presentar. Preséntelos en ese sentido. Claro, vuelvo a repetir, es un factor muy importante el asesor, esa guía, esa orientación que él o ella me vaya a dar, pues en ese sentido. Sabemos que muchos asesores no cumplen eso, pues, pero de alguna forma debo de buscar y debo de pedirle que me oriente. Si él no lo quiere hacer, pues esa ya sería otra historia, ya serían otros 20 centavos de otra novela propiamente en ese apartado. Pero yo debo de fijarme cómo cumplir ese proceso. Y si en algún momento a mí me toca que ser asesor, no ser como fue mi asesor en ese estilo. Si mi asesor nunca me ayudó, tampoco voy a entrar yo con aquel de que, como a mí nadie me ayudó, yo tampoco voy a dar a otros. Bueno, lo hemos dicho, ser asesores por vocación, ser asesores propiamente tener un interés en querer hacer el trabajo. Dejar, siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ir y enseñar a todos, o siguiendo el eslogan de la Mariano, la verdad los hará, ¿cómo es? Probablemente, bueno, aquí hay algunos de la Mariano en ese sentido, la verdad los hará conocedores del nuevo conocimiento, algo así dice el eslogan de la Mariano en ese sentido. Entonces, es muy importante ese sentido, saber identificarse, saber proponer, o saber de alguna forma reconocer que me he cometido errores o que he cometido algún proceso de rechazo a la hora de hacer mi trabajo de tesis. Y usted lo puede ver propiamente ahí en el chat, para los que entraron tarde propiamente. Ahí en el chat, si no, yo tomo ahorita cuando abandone la presentación, les voy a colocar. Hay un proceso de evaluación. Ahí aparece un cuestionario, propiamente un formulario de Google Form. Llénenlo, propiamente. Son 6 o 7 preguntas. No tiene que poner su nombre. Hágame un proceso. Ese proceso sirve para verificación, en este caso, para el programa de cursos libres, para la Facultad de Ingeniería, para la universidad, para ver si usted logró alcanzar o logró esperar lo que esperaba en este curso propiamente. Ese es el proceso de evaluación y eso es lo que todos ustedes o todos en algún momento hemos hecho en nuestra facultad. Hemos evaluado al catedrático propiamente. Hemos visto realmente si ese catedrático hemos aprendido o no. Aquellos que han hecho su examen, pues en ese sentido, hay una pregunta que les digo, ¿qué sugerencias me dan ustedes para mejorar este curso? Y muchas de las sugerencias que me han dado en años anteriores, ustedes las han visto ahora en este trabajo. Y muchas de las sugerencias que ustedes me han planteado en ese examen me va a permitir, si Dios quiere, si la universidad quiere y si la facultad quiere, para que en los años posteriores pueda hacer un trabajo mucho mejor. Yo se los dije una vez, si ustedes confrontaran las clases que tenemos al día de hoy con las primeras clases, cuando empezamos este curso propiamente, allá hace 5 años, hay una gran diferencia. Ese es el proceso de autoevaluación, de crítica, hay que aceptarlo. Igual es en el proceso de la tesis en ese sentido. Entonces, yo les invito a que llenen ese cuestionario, propiamente son 5 o 6 preguntas ahí, para poder ver ese proceso propiamente de mejoras. Eso les va a ayudar a ustedes propiamente y me va a ayudar a mí en ese sentido. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de ser profesionales. Aceptar las críticas, aceptar las sugerencias que nos vayan haciendo, porque eso nos mejora como persona, nos mejora como profesional en ese sentido. Bueno, entonces, ahorita voy a regresar al salón con ustedes, solo permítanme un momentito, en ese apartado, mientras salgo aquí de la presentación, en ese sentido. Entonces, voy a habilitar ahorita el chat, voy a habilitar ahorita el micrófono para poder aclarar todas sus dudas que ustedes tengan al respecto. Repito, ahí en el chat, para aquellos que no ven la pregunta, no ven el cuestionario,
se los voy a volver a colocar propiamente, solo permítame un momentito. Ahí está, les voy a volver a colocar por si alguno no lo logra ver, en ese sentido. Esto es opcional también, los que quieran lo contestan, los que no, no, pero eso nos sirve a nosotros como catedráticos. Ahí aparece nuevamente en el chat, ahí está el enlace para contestar esas preguntas. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran. Mientras alguien levanta la mano o mientras alguien escribe en el chat, por favor, les recuerdo, tienen hasta mañana 18, tienen para responder el examen parcial y el examen final, en ese sentido. Ahí está propiamente las preguntas para que usted pueda ganar este curso y la Universidad de San Carlos le pueda entregar un diploma. Ese diploma le podrá servir como créditos en su facultad, le podrá servir en su misma universidad o le podrá servir para su currículo propiamente. Si usted anda buscando ese tipo de diploma, pues en ese apartado. Aquellos que ya lo contestaron propiamente, ya se les puso el proceso de calificación en ese sentido. Yo el 19 y 20 voy a hacer los cuadros y los voy a subir al área de cursos libres y lo más pronto posible les va a llegar a ustedes el diploma si usted ganó este curso en ese sentido. Y ahí también les recuerdo a aquellas personas que ya hicieron el examen, por favor revisan su correo. En el correo les mandé otra información en ese sentido, porque en base a una pregunta que está en el examen, se le puede dar continuidad o no a este curso, para poder tener un curso de 6 sesiones de tesis 2, pues, pero eso será más adelante. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir, sin miedo, sin temor. Bueno, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Sí, José. Gracias, buenas noches, licenciado. Perdón la consulta. Para el tema de la continuación de este curso, el que sería elaboración y presentación de tesis 2, ese, según lo que le entendí en el correo, no va a ser por medio de clases como en este momento estamos, donde nos vamos conectando y vamos recibiéndolas, sino que únicamente nos enviarían los enlaces de los cursos pregrabados, ¿verdad? Las clases pregrabadas. Porque no sé cuántas personas van a participar. Ok, y en ese caso, nos tendrán, no sé, nos dan siempre un diplomita o algo por el estilo. No, ahí lea las instrucciones en el correo. Ahí le puse cuál es la diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, la otra semana vamos a ver, ya, recuerden que estamos ahorita en la sesión número 11, ya solo nos quedan 3 propiamente. La otra semana vamos a ver el tema del plagio, en la sesión número 12. Vamos a ver el tema de la piratería o el tema del plagio intelectual, cómo algunas personas piratean o plagian tesis. Ahí les voy a enseñar cómo plagiar tesis, pero también les voy a enseñar cómo evitar hacer el plagio. Pues, a toda acción hay reacción. Ahí les voy a enseñar cómo las plataformas detectan que usted está haciendo algún tipo de piratería dentro de su tesis. Y también se recuerdan allá cuando vimos el tema de la inteligencia artificial, pues ahora con inteligencia artificial podemos evitar ese proceso del plagio. Pues, pero hay plataformas que detectan que usted ha utilizado inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, a toda acción hay una reacción. Eso lo vamos a estar viendo la otra semana propiamente con el tema del plagio, cómo usted de alguna forma puede hacer plagiar tesis o cómo puede evitar ese proceso de no plagiar tesis, en ese sentido, que ese sería lo ideal. Pues, pero recuerden que el tema del plagio es un tema muy subjetivo. Ahí entra mucho la ética. Lo que para algunos es, para otros no es, pues, en ese sentido. Eso será la sesión número 12, luego la sesión número 13, que la vamos a tener entre 15 días, vamos a ver el tema de los diferentes tipos de conocimientos o a ver a qué resultado llegó su tesis propiamente. Y la última sesión, que la tenemos el 7 de noviembre propiamente, donde vamos a ver cómo se hace el informe final de tesis, cómo se hace la defensa de un examen público de tesis propiamente, en ese apartado, y cómo se hace propiamente la presentación o el trabajo
de su examen público, en ese sentido. Y vamos a ver el significado también de un vestuario que nos van a colocar cuando nosotros nos graduemos. Vamos a ver el significado de la toga universitaria. A todos cuando nos graduemos nos van a colocar un vestuario, una toga que nos va a identificar como nuevo profesional. Eso lo vamos a estar viendo en la última sesión, allá el 7 de noviembre. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan al respecto? Si no, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, Laura, en ese sentido. Y, como les digo, la próxima semana vemos el tema del plagio. Eso es lo que vamos a estar abordando en la próxima sesión. Entonces, por favor, les recuerdo, ya muchos ya lo hicieron, algunos ya hicieron el examen, pero les recuerdo a aquellos que todavía tienen pendiente el examen parcial y el examen final. Es decir, ingresen a WEDI, ahí está el examen, no es complicado, no es difícil ustedes en ese apartado, hagan el examen, porque tienen hasta mañana a las 23:59 para hacer el examen. Después cierro los cuadros y aunque ustedes después quieran hacer el examen, ya no lo va a poder hacer en ese sentido. Porque tomo yo el 20 o 21 hago los cuadros, los subo, y aunque ustedes después se resulte haciendo el examen, ya haya subido los cuadros, ya no se puede hacer nada en ese sentido. Bueno, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy, doy por finalizada la grabación, y nos vemos el próximo martes con el tema, el plagio. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima. Ya está en WEDI y ya está en Classroom la sesión de la próxima semana, en ese sentido, para que ustedes se vayan preparando. Bueno, gracias, Anneli. Gracias, Catherine. Éxitos. Gracias, Dina. Gracias a todos los que están mandando GIF. Entonces, les deseo éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes.